Buenas tardes, mi nombre es John Sebastián Tobar Díaz, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la CUN y el día de hoy vengo a presentarles un proyecto de construcción de una base de datos propuesta para la clase de bases de datos. Entonces, lo primero que se nos sugirió para construir nuestra base de datos es que escogiéramos un contexto de la vida real en donde pudiéramos hacer esta construcción. Para mi caso puntual, yo escogí la creación de una base de datos para una tienda tecnológica. ¿Por qué? Porque pues he notado que en muchos lugares aún no se maneja una base de datos relacional para la gestión de la información que se puede presentar en este tipo de comercios y más. Digamos que la tienda tecnológica me gusta, pues porque es un tema que en este momento estoy estudiando y además me parece que incluye bastantes entidades que ya vamos a ver qué es, que pueden ayudarnos o ayudarme a afianzar los conceptos de bases de datos. Entonces, vamos a comenzar. Listo, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de construir una base de datos es que tenemos que primero estructurar lógicamente cómo va a funcionar nuestra base de datos y para eso pues necesitamos también entender cuáles son las partes que la componen o por lo menos las partes más importantes. Entonces, por ejemplo, acá con los rectángulos amarillos nosotros vamos a tener las entidades que va a manejar nuestra tienda tecnológica. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un cliente, que es la persona que va a llegar a nuestra tienda y va a comprar un producto. Vamos a tener un empleado, que va a ser la persona encargada de gestionar la transacción que vaya a realizar ese cliente. Vamos a tener la entidad de venta, pues como tal, que es la transacción que va a hacer nuestro cliente. Vamos a tener la entidad de producto, la de categoría y la de proveedor. En los óvalos azules vamos a tener los atributos de cada una de nuestras entidades. Entonces, por ejemplo, los atributos de nuestra entidad de cliente son ID cliente, nombre, apellido, correo, teléfono y dirección. ¿Cuál es la importancia de esta parte de los atributos? Pues que aquí vemos como las columnas de nuestras tablas. Esto posteriormente se va a convertir en una tabla, pero ya más adelante lo vamos a ver. Y también vamos a tener muy en cuenta lo que son los IDs, que son los identificadores primarios o las llaves primarias de nuestras entidades. El rombo verde lo que nos va a decir es la acción que va a realizar cada una de las entidades con las otras entidades. Entonces, es la relación que tienen cada una de las entidades con las otras. Entonces, por ejemplo, el cliente realiza una venta. Aquí este uno y esta N lo que nos dice es que el cliente un solo cliente puede realizar varias ventas o muchas ventas, entonces tiene una relación de uno a muchos. Por ejemplo, acá también tenemos una relación uno a muchos entre empleado y venta. ¿Por qué? Porque pues un empleado puede gestionar una o más ventas. Entonces aquí lo que podemos tener es como una estructura lógica de lo que nuestra base de datos va a hacer. Por ejemplo, aquí también tenemos nuestra categoría, nuestra entidad de categoría, que también tiene una relación de uno a muchos con el producto, porque una categoría puede almacenar en sí distintos productos. Em, entonces ya ahora vamos a ver con esto cómo lo podemos trasladar a nuestra base de datos. Eh, bueno, entonces aquí ya estamos dentro de la interfaz de MySQL Workbench. Em, Aquí hay que hacer dos aclaraciones, ¿no? La primera es que nosotros podemos crear nuestras entidades que finalmente son como una tabla. Aquí lo podemos ver, está nuestra tabla de cliente. Tenemos nuestros atributos, que en este caso pues es ID cliente, el nombre, el apellido, teléfono, correo y dirección, como lo vimos en el diagrama entidad-relación. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que aquí, por ejemplo, ya también tenemos que agregar el tipo de dato que va a manejar cada uno de los atributos que van a componer nuestras entidades. Y las aclaraciones que pues quería hacer es que podemos crear de una manera muy intuitiva nuestras tablas o nuestras entidades desde esta aplicación y después vamos a poder trasladar toda esta parte, todo este diagrama relacional, digámoslo así, hacia la conexión como tal de la base de datos, que es donde vamos a hacer nuestras tareas o nuestras consultas. Entonces están esas dos formas. Podemos hacerlo mediante escritura de código, que ya les voy a mostrar cómo se vería más o menos. Entonces, por ejemplo, para nosotros poder crear una tabla, que es la que nos va a almacenar la información, en este caso de los empleados, entonces vamos a utilizar el siguiente código. Vamos a utilizar la función create
table, le ponemos el nombre aquí y entre paréntesis vamos a colocar nuestros datos. Entonces, por ejemplo, primero se coloca el nombre que va a tener nuestra columna, el tipo de dato y si va a ser la llave primaria de nuestra entidad. Aquí hacemos lo mismo, colocamos el nombre de nuestra columna, el tipo de dato, este sí la extensión que puede tener nuestro ingreso de texto, apellido lo mismo, cargo lo mismo, todos van a tener el mismo tipo de dato y por último pues cerramos con un paréntesis y un punto y coma. Lo mismo podemos hacer con la tabla de categoría, por ejemplo acá tenemos el código que genera eh, la tabla y que nos permite almacenar los datos. Entonces, por ejemplo, ID, categoría, entonces escogemos lo mismo el tipo de dato, si es llave primaria y así sucesivamente. Sin embargo, pues termina siendo mucho más intuitivo realizarlo de esta manera porque acá simplemente pues creamos nuestras tablas gráficamente, hacemos la relación también desde la configuración de cada una de las tablas. Por ejemplo, acá yo puedo escoger si es, pues tengo que marcar el valor no nulo para la llave primaria, obligatoriamente, no hay otra opción. Y aquí podemos hacer las configuraciones pertinentes sin tener que escribirla en el código. Por ejemplo, acá también podemos agregar nuestras llaves foráneas. Pues acá ya las tengo agregadas, entonces pues no hay necesidad de volverlas a agregar. Pero entonces esa es una de las aclaraciones que hay que hacer. Bueno, ya una vez nosotros tengamos nuestras entidades creadas con cada una con sus atributos, el tipo de datos y su relación, acá hay otro punto importante y es que por ejemplo si yo paso el cursor por acá, podemos ver que hay una relación entre las entidades de cliente y las de empleado y acá me muestra las llaves foráneas que tiene, digamos que en este caso la entidad hija, que sería el ID del cliente que viene esta tabla o esta entidad y el ID de empleado que viene de esta tabla. Y lo mismo sucede con nuestras otras entidades y nuestras otras relaciones. Una vez nosotros tengamos nuestro diagrama relacional, ya podemos empezar a realizar consultas dentro de nuestra base de datos. Obviamente también tenemos que agregar los datos que vamos a agregarle los datos a los atributos. En este caso, por ejemplo, tenemos que a la tabla de clientes, pues agregar clientes, a la tabla de empleados, pues agregar los empleados que posteriormente vamos a, digamos, a gestionar en nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuál sería el código, más bien, que nosotros vamos a utilizar para ingresarle los datos a cada una de nuestras entidades. Entonces, como podemos ver acá, tenemos que utilizar el siguiente código que es insert into. Colocamos el nombre de nuestra entidad y colocamos la función, digamos, no, función no, el item values para pues agregar valores a nuestras columnas. Entonces lo que hacemos es abrir un paréntesis y empezamos a ordenar la información de la misma manera en que están organizadas las columnas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como primera columna ID, de categoría, entonces lo primero que voy a hacer es poner el 1 como el primer ítem que va a tener esta categoría. Después tengo el nombre, ¿cierto? Entonces vamos a colocar el nombre del actos, todo esto dentro de comillas simples y lo separamos con una coma. Siempre en el mismo orden que están pues colocadas los atributos en la tabla de nuestra entidad, porque si no pues va a quedar mal nuestra base de datos. Y ya posteriormente pues colocamos la última parte de nuestra tabla, por ejemplo, aquí de categorías, que es la descripción. Entonces, por ejemplo, tenemos computadores portátiles y así sucesivamente. Por ejemplo, acá con la tabla de proveedor, entonces aquí ya tenemos más datos. Por ejemplo, tenemos lo mismo, el ID de cuál es digamos, en qué sitio va a quedar guardado, el orden en el que va a quedar guardado nuestro proveedor en la tabla, el nombre, el teléfono, en este caso la tercera columna, el correo sería la cuarta y la ciudad sería la quinta columna, que la que nos representa nuestra tabla de proveedor. Listo, entonces una vez nosotros ya tenemos nuestras entidades con sus atributos bien específicos, con su tipo de dato, con sus llaves primarias, con sus llaves foráneas y con las tablas con datos, entonces ahora sí podemos empezar a aplicar nuestros códigos de consulta. Entonces aquí yo tengo, digamos que uno de los más importantes que me parecieron a mí para usar
Entonces lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que indicarle que vamos a usar nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque si no, pues no nos va a dejar ejecutar ningún código. Y ya aquí simplemente empezamos a seleccionar a escribir más bien nuestras consultas. Entonces, por ejemplo, la primera consulta es una consulta simple que lo que nos va a hacer es mostrar todos los clientes que están registrados en la base de datos. ¿Cómo sabemos que va a escoger solo la tabla de clientes? Porque aquí vamos a escribir select asterisco from cliente, asterisco o por. Este asterisco lo que me evita es yo tener que copiar cada uno de los atributos que componen nuestra tabla. Porque, digamos, como para aquí abajo, aquí sí yo no necesito todos los atributos de la tabla, sino que no solo necesito nombre del producto y precio. Pero acá sí necesito que me muestre todo. Entonces simplemente vamos a ejecutar este código y... ay, vale. Es que cogí el comentario. Acá. Listo. Entonces ya cuando tenemos el código ejecutado, lo que nos va a mostrar es todos los datos que nosotros agregamos en nuestra tabla de clientes. Y lo mismo podemos hacer, no sé, con la tabla de ventas. Entonces coloquemos acá venta. Entonces la tabla es venta. Volvemos a seleccionar este tipo de código, este sector del código. Y, y lo que hacemos es acá ya tener nuestros 10 datos de la tabla de ventas con su ID, con su fecha, el total, el ID del cliente y el ID del empleado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que esto son las llaves foráneas. Entonces, por ejemplo, me está mostrando que esta venta esta venta o compra la hizo el cliente número uno y la gestionó el empleado número uno. Entonces así podemos nosotros verificar que nuestras tablas están creadas. La segunda consulta que podemos hacer es mostrar los productos cuyo precio sea mayor a 500. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con la función de select, pues vamos a seleccionar solo las columnas que necesitamos. En este caso será nombre, producto y precio. From, producto, from, pues me va a decir desde dónde de qué tabla vamos a agarrar o vamos a obtener nuestra información. Y el where lo que me va a hacer es como filtrar la información de esa tabla. Entonces, por ejemplo, de la tabla producto, él va a ubicar solamente el precio y lo que nos va a escoger es con el mayor que, los valores que sean mayores a 500. Entonces vamos a ejecutarlo a ver cómo nos va. Entonces aquí, por ejemplo, nos muestra efectivamente solo em, cuatro productos que son mayores al valor de 500. Listo, entonces ahora vamos a continuar con las otras consultas que podemos realizar con nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que podemos también mostrar los productos que tengan un precio mayor a 200 y un stock mayor a 10. ¿Con qué podemos hacer esto? Con este operador lógico que es AND. Entonces lo que vamos a hacer es copiar select. Vamos a escoger nuestras columnas, las que vamos a verificar de la tabla de producto y vamos a filtrar ahí el precio. ¿Con qué? Con este operador que me dice que tienen que cumplirse las dos condiciones. Entonces tiene que ser mayor a 200 y el stock tiene que ser mayor a 10. Entonces vamos a ejecutarlo a ver qué información nos da. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que nos da solo 6 resultados de los cuales cumplen las condiciones que acabamos de ponerle. Por ejemplo, el precio mayor a 500, aquí está, y el stock mayor a 10, aquí también lo tenemos. Es decir, que los otros 4 datos que tenemos en nuestra tabla de producto no cumplen estas condiciones. Continuemos con mostrar las ventas realizadas junto con el nombre del cliente que realizó la compra. Entonces, para esta operación, lo que vamos a utilizar es nuestra función de join, la cual nos va a servir para combinar las tablas relacionadas. ¿Esto por qué funciona? Pues porque tenemos nuestras llaves foráneas, si no, pues no funcionaría. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poder saber cuáles fueron las ventas que se realizaron y cuál fue el cliente que las realizó. Entonces vamos a ejecutarlo. El on se utiliza como para poder relacionar las dos tablas. Entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí, por ejemplo, tenemos el ID de la venta, el nombre del cliente y la fecha y el total pues de lo que el cliente pues compró. Entonces aquí podemos ver que funcionó correctamente. Esta es otra de las funciones que podemos hacer en la base de datos y es calcular las estadísticas de los precios de los productos. Entonces pues seleccionamos en este caso
vamos a utilizar la función count y vamos a seleccionar la variable o pues el total de productos de la columna. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues me va a contar el total de productos que tenemos en este momento registrados en la tienda. El average es como del precio, es que me va a sacar el precio promedio pues de los artículos que se manejan en la tienda. Tenemos el máximo y el mínimo, pues obviamente me va a sacar el precio máximo y el precio mínimo que encontramos en nuestra tienda y esto lo vamos a sacar de nuestra tabla de producto. Entonces vamos a ejecutar este código. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una tabla que nos arroja el sistema con un total de productos 10, el precio promedio que maneja nuestro inventario, el precio máximo, que es el artículo más costoso, y el precio mínimo, pues que es el artículo más económico que podemos encontrar en nuestra tienda tecnológica. Esta, esta consulta, la que dice like, lo que nos va a permitir es filtrar la información mediante digamos, el texto o, como se dice, la condición que nosotros le demos al programa. Entonces, por ejemplo, aquí lo que va a hacer es seleccionar de toda nuestra tabla de clientes cuáles son los nombres que que empiezan por J. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutarlo y aquí, por ejemplo, podemos ver que en nuestros clientes solo hay una persona que empieza por J y es Juan Pérez. De todas maneras, podemos validar que esto sea correcto utilizando la primera consulta que hicimos es utilizando cliente aquí en lugar de ventas. Vamos a ejecutarlo y vamos a verificar y efectivamente el único nombre que empieza por J es el de Juan acá y es el ID del cliente, el ID del cliente es el número 1. Entonces funcionó perfecto. Y vamos a continuar con otras dos funciones que podemos realizar con nuestra base de datos. Listo, entonces ya tenemos nuestras dos últimas, digamos, consultas que podemos hacer. En este caso, por ejemplo, vamos a mostrar cuántas ventas realizó cada empleado y filtrar aquellos que tengan más de una venta. Entonces, esto lo hacemos de la siguiente manera. Seleccionamos el ID de empleado y la función de count, que lo que nos va a hacer es contar los registros que tenemos en nuestra columna de total de ventas. Después, esto pues lo vamos a sacar de nuestra tabla de ventas y lo que hace la función group by es que va a agrupar los registros del ID empleado. Posteriormente a esto vamos a tener el having count, que lo que va a hacer el having es algo similar al where, pero pues lo que hace es ayudarnos a hacerlo con grupos o con información que ya esté agrupada. Entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí lo que nos da es que el único empleado que hizo más de una venta fue el empleado número 1 que hizo 2 ventas. Y ya para terminar, vamos a editar una información que tenemos en nuestra tabla. Entonces en este caso vamos a editar es el precio. Vamos a actualizar el precio del producto con ID número 3. Vamos a aumentar su valor. Entonces para esto vamos a colocar el código update para producto y en la tabla producto vamos a buscar, bueno, aquí lo que hice es que el set va a editar el atributo de precio y lo va a dejar en 100. Y tenemos aquí que el where pues nos va a identificar pues como tal cuál es el número o el ID, va a filtrar pues como tal el producto que nosotros necesitamos. Pero primero vamos a verificar cuál es la información que tenemos. Entonces vamos a mirar la tabla aquí de producto, ¿cierto? Ejecutar. Y aquí, por ejemplo, tenemos que nuestro ID 3 vale 200. Entonces, pues no estaremos aumentando como tal el precio. Pero pues ya que sabemos que vale 200, vamos a aumentarlo más. Entonces ya no lo vamos a dejar en 200, sino vamos a dejarlo en 300 para hacer el ejemplo. Entonces salimos de acá, volvemos acá y vamos a ponerle acá que ese precio yo lo quiero convertir en 300. Vamos a ejecutar nuestro código. Aquí, por ejemplo, abajo nos sale que efectivamente pues ya se hizo el cambio, pero pues vamos a verificar. Entonces volvemos a ejecutar acá nuestra consulta y podemos ver que el mouse inalámbrico ya cambió su precio a 300. Y pues eso sería todo. Esa es la base de datos que se construyó para una tienda tecnológica. Em, Personalmente pienso que o hubiera querido que los precios me salieran en precios colombianos. em,
creería que no es tan complejo hacer ese cambio, porque pues me imagino que es también cuestión de coger el tipo de dato correcto, pero pues digamos que eso es digamos que la base de datos está funcionando en su totalidad. Es una buena práctica hacer un simulacro, como por decirlo así, de lo que es una base de datos en un entorno real, porque así también uno va entendiendo un poco cómo funcionan los negocios, cómo funciona de pronto una aplicación, que pues obviamente estos son ejemplos muy simples, ¿no? Un poco, digamos que básicos por el sentido de que no manejan un gran volumen de datos, pero pues que finalmente termina uno afianzando los conceptos necesarios. Eso es todo, muchas gracias.